Saludos, bienvenidos al Triángulo de la Confianza, desde acá, desde el Hotel Iberostar Gran Pácar. Ustedes nos remiten muchos temas y nosotros a veces el tiempo no es suficiente para abordar algunos de ellos, pero hoy decidimos que lo piden mucho, es mi ego, sobre el ego. ¿Me corroe o me enaltece? Ese es el tema que nos ocupa y para ello hemos invitado a Jesús David Osorio, terapeuta. Tenemos también a la psicóloga Isachi Peña, profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana, y a Carlos Luis González, actor cubano. Así que bienvenidos los tres al Triángulo de la Confianza. Vamos a ver qué sale de este diálogo. Sean bienvenidos todos al Triángulo de la Confianza. Bienvenidos, buenas noches. Muchísimas gracias. Estamos hablando del ego, que es el tema que nos ocupa, ¿no? Si nos corroe o nos enaltece. Por otro lado, ego y autoestima son lo mismo. No. Todo el mundo mira a la psicóloga. Bueno, voy yo entonces. No, no es lo mismo. De hecho, habitualmente el ego lo confundimos con algo negativo y no lo es. El ego viene del latín, y voy a ponerme un poquitico aquí técnica para entender de dónde partimos. Por favor, por favor. El ego viene del latín y significa yo. Entonces, la palabra en sí misma es el yo. Y hay muchas teorías psicológicas a través de la historia que han estudiado el yo. Y ese yo como el mediador entre mis deseos y mis impulsos y las normas sociales que se establecen. Entonces, el ego cumple una función muy importante, que es el equilibrio entre esas cosas. Por ahí. Claro. ¿Y la autoestima? Y la autoestima es basada en la percepción que tengo de mí mismo y estas expectativas que hay generadas también sobre mí. Claro. Estamos hablando del ego como categoría en nuestras vidas. Me parece estupendo lo que estás diciendo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ese ego se degenera o no es exactamente la medida de mi yo? Bueno, la cuestión es que el ego significa, en siglas así, el gran opositor. Viene a crear como una barrera de protección y se forma a edades tempranas. A veces viene desde la memoria intrauterina y a veces tiene una carga transgeneracional también. ¿Cómo es que ocurre este efecto? Es que el ego va construyendo un mecanismo de defensa y es en base a las heridas de la infancia, las heridas del rechazo, el abandono, la traición, la injusticia, la humillación. Entonces, él va configurando de acuerdo a esos modelos de estructura de comportamiento, de conductas, de cómo mediar con el entorno, porque el ego es un protector entre el yo interno y el entorno en sí. Entonces, conocer el ego, hay egos que son sanos y hay egos que son negativos, que están con una carga emocional tóxica. Y viene dado por también conflictos con la autoestima. Hay tres tipos de autoestima: la autoestima baja, la autoestima inflada y la autoestima sana. ¿Entiendes? Entonces, en base a esos modelos de comunicación... Un ego tóxico y una autoestima inflada es una cosa terrible. Exacto. Una bomba, No es que ¿no? uno retroalimenta al otro, porque una autoestima inflada hace que la persona tenga como un lenguaje agresivo, ofensivo, ¿ves? Reactivo con las personas. Y entonces sanar el ego, encontrar las heridas, las causas emocionales que están de trasfondo en esas heridas que hacen como un vínculo y mantienen a la persona atrapada en un bucle a lo largo del tiempo y no sabe cómo escapar de ahí. Es una de las mejores cosas que se pueden hacer en la vida. Él habla con tanta propiedad porque como fisioterapeuta o terapeuta, también practica la biodescodificación. Entonces, por eso se remite a eso. Yo voy a volver contigo una y otra vez, Sí. pero quiero preguntarte, Carlito, tú eres un actor no solo reconocido en Cuba, en muchos lugares del planeta, con éxito real. ¿Cómo logras ser tan buena gente? Quiero decir, o sea, ser tan diáfano y andar por el mundo cuando llegas a un lugar y todo el mundo te elogia, te pone las miradas encima, un hombre que ha hecho películas, series, cosas, novelas. ¿Cómo logras mantener ese equilibrio? Y digo yo, y ahora quiero usar algo muy personal, no te inflas, ¿no?
Mira, usando un poco eso que hablaba sobre tu formación, quizás sobre tu infancia, sobre tus inicios. Yo vengo de una formación cristiana. ¿Sabes? Toda mi formación ha sido sobre la base del respeto, la humildad, la igualdad. Y yo retomando esto, yo tengo claro que el hecho de la popularidad que te puede dar el hecho de ser una persona expuesta a los medios, ser reconocido precisamente por lo que hace, quizás puede desvirtuar un poco y desequilibrar un poco precisamente esto que hablaban ustedes, que me encantó que partieran de ahí para uno también tener un poco de conocimiento técnico, ¿no? Claro, claro. Pero, a ver, yo tengo claro que mi trabajo es algo que yo amo, algo que me gusta, que me apasiona muchísimo, pero es eso. ¿Sabes? No cambia para nada Carlos Luis cuando termina de hacer una escena o cuando termina de hacer una película y se expone a la sociedad. Yo sigo siendo quien soy y eso no creo que vaya a variar nunca. ¿Qué funciona cuando la persona es así? O sea, que hay un equilibrio entre la autoestima y entre el ego, ¿verdad? Exacto. Estoy aprendiendo. Exacto, es el equilibrio que estábamos hablando de la función del ego, es la cuota de realidad con la cuota de mis deseos. Y mantener ese equilibrio es importante, porque de lo contrario pudiéramos estar en presencia de una persona tal vez egocéntrica o ególatra, que tampoco es lo mismo, ninguno de estos dos conceptos, pero que suele pasar también. Y tiene mucho que ver con la formación en la infancia, sobre la sobreprotección o no de los padres. Desde chiquiticos, algo muy gracioso, y quien tengan niños pequeños a su alrededor podrán verlo. A partir de los 2 o 3 años que el niño o la niña comienza a tener conciencia de sí mismo, empieza a hablarlo todo en primera persona. Empieza a hablar incluso mi juguete, el niño soy yo, todo es en primera persona. Y aquí es donde empieza a tener más presencia la formación del ego. Y en dependencia de cómo se vaya manejando eso por los adultos, que somos la referencia principal, por supuesto, para esos niños, pues entonces va a terminar en un ego que pueda ser más saludable o un ego que pueda ser más dañino, con una autoestima tal vez más adecuada o inadecuada, ya sea por sobrevaloración o por infravaloración, que son personas que vemos más con tendencia a la dependencia de otras personas. Incluso hay una frase que a mí me gusta mucho, creo que es de Alfred Adler, que dice: detrás de todo complejo de superioridad siempre hay un complejo de inferioridad. Claro. Y no me gusta utilizar la palabra siempre, pero es la que él utiliza. Pero, ¿qué nos dice eso? Muchas veces estas personas con un ego inadecuado por sobrevaloración, de una autoestima inadecuada por sobrevaloración, la tendencia es a sentirse más por encima de los demás y a ponerse ellos en el centro de todo. Pero detrás de eso lo que hay es: yo necesito tu opinión, yo necesito tu respaldo, yo necesito tu cariño para realmente sentirme bien. Y tiene muchos correlatos de la infancia que tienen que ver con posiblemente maltratos o una educación inadecuada o un abandono, todos estos patrones que vamos repitiendo a lo largo de la vida. ¿Somos los cubanos egocéntricos? Pregunto esto con una base, o sea, de momento la gente dice: no, es que uno llega y quiere ser el centro de todo, queremos llamar la atención, es que somos un pueblo egocéntrico. Yo creo que sí, yo creo que sí, bastante. El cubano yo creo que tiene la habilidad de reinventarse todo el tiempo. Y sobre la base de ese reinvento, ¿no? Tiene esa cosa de que yo soy el mejor en todo. Sí, ¿cómo no serlo? ¿Sabes? Yo soy el mejor en todo. Si yo lo mismo te cuelo café, que te levanto una pared de bloque, no, a mí dame que yo resuelvo. ¿Sabes? Y sobre la base de eso tenemos esa cosa de que a mí tírame donde quiera, que donde quiera yo floto. ¿Qué piensan ustedes? Pienso que sí, que genéricamente, ¿no? De forma general, el cubano tiene esa, vamos a decir, audacia, valentía, de salir adelante de las situaciones adversas y de reinventarse con un gran sentido del humor también. Es algo que nos caracteriza. Sí. Lo que no significaría que somos egocéntricos, porque en ese caso, ser una persona egocéntrica dice más de una inflexibilidad en mis opiniones. O sea, mis opiniones es la que vale por encima de la tuya.
No digo yo que hay muchos cubanos y cubanas que así lo digan y que eso es verde y yo me invento un color nuevo para decir que no, que es azul Yo he visto verdoso. una discusión que la gente planta banderas por algo que sabe que no es así, pero se mueren diciendo que esa es su verdad, ¿no? Es una tendencia de las personas egocéntricas a hacer valer su opinión y una inflexibilidad en recibir. Sobre todo de los fanáticos en ciertos y determinados. Y lo he visto bastante. Déjame encender el incienso, que si no, tú sabes, aquí a alguien le va a dar algo. Y vamos a hacer una pausa. Encendemos este incienso para propiciar el diálogo, reflexionar. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando del ego en el triángulo de la confianza. Pudiera parecer un programa difícil, pero mira que ustedes me lo empezaron a abordar y dijeron, sí, somos ciertamente un poquito egocéntricos, ¿no? Y quería llevar la palabra, porque es justamente lo contrario de lo que se aspiraría, ¿no? Siempre creemos que llevamos, ¿sabes? La verdad es relativa en todas partes. No es así. ¿Cómo lo ven ustedes? Se pitean ahí la... Es que también hay una línea muy delgada entre el egocentrismo y una persona ególatra. A ver, yo quisiera, si pudieras hablar un poco para entender cuál es la diferencia que hay. Bueno, la persona ególatra tiende más a lo patológico. claro. O sea, el egocentrismo es más de lo cotidiano, los normalitos, los que habitualmente estamos aquí, pienso yo, ¿no? Pero ya el ególatra tiende más a lo patológico, se suele instaurar como un trastorno de la personalidad, está muy asociado al narcisismo y tiene más que ver con el llamar la atención. Si bien el egocentrismo tiene que ver con mi opinión por encima de la tuya, ya este es como más mi ser por encima del tuyo. Entonces, llamar la atención constantemente, ser objeto o sujeto de alabanzas, de criterios positivos, de querer todo el tiempo tener la opinión favorable del otro, que no es tan importante para la persona egocéntrica. Pueden haber circunstancias que propicien esto, porque Jesús David hablaba de que se forma en la infancia, tú también hablabas de la infancia, pero uno empieza una vida. Sí. Y la vida te va llevando por distintos derroteros. Hay heridas específicas que pueden generar eso, el narcisismo, el ser ególatra, las heridas del rechazo, las heridas de la humillación, de la traición también, del abandono. Son características que una persona que tiene estas heridas desde la infancia busca construir una personalidad donde maneje y controle todo su entorno, todas las personas con las que se vincula. Entonces puede crear como una red de, vamos a decir, de manipulación muy sutil, con elementos muy comunicadores, sociales, ¿ves? Pero puede crear un entramado que es para atrapar a las personas y hacerlas dependientes emocionalmente de ellas, ¿sí? Y retroalimentarse de esa dependencia emocional, porque el fin de todo es buscar tener la aprobación. Tienen un programa de desvalorización muy grande, y entonces es como vamos a decir, un saco sin fondo. Siempre necesitan más y más validación constante, ¿ves? Y pueden llevar a estados patológicos donde crean circunstancias adversas, ¿ves? Para convertirse o en los salvadores y en los destructores de la misma persona, lo que por supuesto desde el secreto, desde la parte oculta, ¿ves? No lo hacen de forma explícita. ¿Hay conciencia detrás de un ególatra? Sí, de que suele haberla. En el egocéntrico no es tanto, todo esto son estándares, no significa que siempre suceda, por eso digo suele, o sea, hay más tendencias. Perdón, formulo la pregunta, cuando dije hay conciencia es que si esto se hace a conciencia. Sí, en la persona ególatra suele ser más consciente, mientras que el egocéntrico es menos consciente. El funcionamiento, ahí hay otra de las diferencias. Y no significa, no significa que estas heridas también sean como totales determinantes de tu personalidad. No significa que tienes una herida de rechazo o de abandono en tu infancia y ya vas a ser una persona ególatra, ¿no? Simplemente son ciertos componentes que se han estudiado a través de los años que pueden estar propiciando de alguna forma, y tampoco determina absolutamente tu personalidad, porque también hay un componente psicológico fundamental y es mi capacidad para asumir mi autoridad ante eso y romper con esos ciclos o mejorar, tener un ego más saludable. ¿Puede existir la condición de que una persona sea un ególatra y redomado
y ante una acción consciente o una terapia, por ejemplo, ¿eso se revierta? Sí. Sí, exactamente así es. Hay varios protocolos que es para sanar la autoestima dentro de la biodescodificación, que lo que hace es una regresión y reprogramación del inconsciente. Se lleva a la persona en el momento donde sufrió esa herida, donde se creó ese impacto emocional, y se cambia el contexto, la carga emocional, la persona la expresa, y al liberar esa emoción de su corteza límbica, pues ya no la siente, es como algo que ya, ese mecanismo de piloto automático donde la emoción genera la adicción a tener ese comportamiento, pues se va retirando y la persona puede empezar a reinterpretar la realidad de una manera diferente, de una forma más saludable, y ya es cuando empieza a sanar el ego y la autoestima también. No tienes cola en tu consulta, ¿no? Sí. ¿No comandaron? Pues quitándole un poco la presión, esto se puede hacer desde otros enfoques y escuelas psicoterapéuticas también. Sí, también. ¿Con cuántas personas de tu medio te has sentado a tener una conversación seria sobre lo dañino que pudiera ser un comportamiento ególatra? Mira, sinceramente, haber expuesto de esta manera que lo estamos haciendo ahora, jamás. Jamás. Aquí está crudo. Sí. Lo que sí muchas veces se debate sobre la necesidad que tiene el artista de mantener una comunicación libre, espontánea, natural con esa persona que está consumiendo tu arte. Porque muchas veces hay artistas y artistas de todos los calibres que crean como especie de una barrera. Habría que entrar ahí en otro, para ver si es por un problema ya no tanto de ego y que no sea el efecto contrario, porque hay gente que son tímidas, hay gente que tienen, ¿sabe? No, les cuesta trabajo relacionarse con las personas, y uno lo puede interpretar como que sea todo lo contrario, ¿no? Pero sinceramente hay mucha gente que incluso que algo de lo que me gustaría que hablara de si se pudiera confundir también el tema del ego con la autosuficiencia. Sí, son componentes que van... Exacto, están muy relacionados. Están enlazados. Un ego que no es saludable tiene mucho que ver con una autoestima inadecuada por sobrevaloración, que es esto de autosuficiencia, sentimiento de... ¿Sabes? Porque mencionaste a la primera, en el primer momento decías, no, el cubano, yo suelo entrarle a todo, suelo hacerlo todo bien, o sea, y por ahí está esa parte, ¿no? Quiero acercarme a esto a partir de lo que llamamos daños a terceros, ¿no? Cuando un ególatra, ya pasamos al ególatra. Okay. Cuando un ególatra comienza a hacer daños a terceros, es decir, cuando esto comienza a ser nocivo para otras personas. Eso realmente inicia cuando empieza a tener una satisfacción emocional y un resultado positivo en sus expectativas de acuerdo a la persona con la que esté interactuando. Si tiene el resultado donde la persona recibe la validación o atrapa emocionalmente a la otra persona. Es como un like para el cerebro. Exactamente, es un efecto de dopamina, de adicción, y eso puede ir creciendo poco a poco, Entonces, esa es una de las maneras iniciales. El daño a tercero tiene que ver incluso con esto mismo que mencionabas, de la manipulación, de las mentiras que se utilizan para tener al otro, de la dependencia emocional que se crea también. El otro es dependiente emocional mío, aunque yo también lo soy de él, porque yo necesito esa validación. Claro, sí. Es un toma y daca en ese sentido. Vamos a hacer una pausita, en instantes estamos de vuelta. Gracias por sus opiniones y sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es donde está Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana. También sus cartas y opiniones muy bienvenidas a esta dirección electrónica que pasa en el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando hoy en el Triángulo de la Confianza del ego. ¿Me corroe o me enaltece? ¿En qué circunstancias del arte, de la academia, de tu trabajo como terapeuta, piensan ustedes esa persona que está viviendo, vamos a suponer que no tuvo esos traumas que tú mencionaste al inicio, en qué circunstancias la propia escuela, los propios momentos de la vida y tal, pueden contribuir
a formar una persona ególatra? Todas las situaciones que están pasando en nuestra vida están influyendo todo el tiempo en nosotros. Pero en las primeras etapas de la vida, digamos, niñez, adolescencia, juventud más temprana, todavía la personalidad está en formación. Y todo lo que sucede en esas etapas tiene una mayor... no es definitorio, pero tiene una mayor incidencia en cómo después vamos a seguir proyectando. Y esas etapas además coinciden con momentos importantes también de la vida, como es, por ejemplo, escoger una carrera, o decidir si continúo mis estudios universitarios o cojo algún otro oficio, otro técnico, escoger pareja. Son momentos importantes en nuestra vida y que todavía la personalidad no está completamente madura, por así decirlo, y entonces hay un cúmulo de cosas que están influyendo ahí, y entonces terminan después marcando en cierta medida el resto de nuestras vidas. Sí, sí, coincido completamente con lo que dices. En ese periodo de la adolescencia es como que se va adquiriendo la identidad. Hay una identidad que se adquiere en el medio familiar, que es la heredada. Hay una identidad adquirida que viene por el entorno, el medio social que nos va moldeando constantemente. Y hay una identidad que es la del ser. Y esta identidad del ser es la que permite que uno pueda identificar sus cualidades potenciales, ¿ves? Y pueda sanar el ego, pueda desarrollar la humildad, buscar los mecanismos de regulación para que el entorno no me pueda permear, no me pueda afectar de una manera que sea tan influyente. Entonces, todo está, pienso, basado en el autoconocimiento, que le enseñen, por ejemplo, a los adolescentes, a las personas que están en formación, a los niños, de cómo construir una identidad sana, una identidad desde el ser, sus valores. Por eso les ayuda mucho a que el ego y todas estas condiciones de ser ególatra y demás no les afecte. Bueno, y en el caso de nosotros, siempre yo creo que uno de alguna manera tiene que ir al punto quizás más importante de esa formación, que es quizás la adolescencia y la niñez, ¿no? Y en el caso de los procesos de formación de los estudiantes en las academias de arte, yo creo que el rol que pueden jugar, la relación que pueda haber profesores y especialistas en estas áreas, ¿sabes? De poder, desde temprana edad, ¿sabes? Poder descubrir en estos estudiantes quizás ciertas y determinadas características que uno pueda decir, va por aquí, este muchacho hay que trabajarlo, porque incluso se puede dar detonantes después de traumas, de crisis que pudieron haber tenido en algún momento, o de cosas que puedan presentar en el futuro, y que trae después como consecuencia todas estas cosas que uno ve ya con artistas de adultos ya, ¿no? Formados. Sí. O con carrera. ¿Es el ego una herramienta para el éxito? Sí, indiscutiblemente sí. El ego es, como decía, es el gran opositor, pero lo puedes convertir en tu mayor aliado. Si tú puedes convertir el ego en tu mayor aliado, él te puede mostrar las barreras donde tú tienes miedo, donde tienes inseguridades, y no paralizarte por el mismo miedo, sino buscar adquirir las habilidades, las cualidades que te pueden catapultar a superar ese nivel de conocimiento que necesitas para alcanzar esa oportunidad ideal. Entonces, conocerse uno mismo, conocer el ego y los niveles que uno tiene y trabajar de forma sana en él, sí puede potenciar el éxito de una forma mucho más acelerada que otras personas no tengan ese conocimiento de sí mismas. Bueno, ahí también juega la autoestima. Sin embargo, creo que la humildad es muy bonita también. Sí. ¿Cómo funciona en esta triada? La humildad real. La humildad real. No la claro, falsa humildad. la forzada es otra cosa. Sí, Porque muchas veces creemos que mostrando ciertos comportamientos, porque está bien visto ser humilde, está bien visto, por ejemplo, no sé, que yo no vote por mí misma en una decisión, aún sabiendo que tal vez yo soy la más capaz para subir eso, o la más adecuada. Eso es una falsa humildad. Y esa no es.
provechosa, porque esa se lee entonces como hipocresía. Y las personas en el entorno lo saben, entonces es todo lo contrario. Pero sí la humildad desde el bien, desde el saberse un ser con los mismos derechos que las demás personas, de saberse que no por tener determinada profesión o determinado cargo, yo soy superior a ti en una escala de jerarquía o de poderes absolutos. Eso es muy útil también para mantener también el equilibrio y relaciones saludables. ¿Qué hacer desde nuestros saberes, incluso para tener una sociedad más sana en este sentido? Que conste, no estoy sacando a la luz ninguna alarma, pero bueno, lo vemos mucho en nuestro medio también, lo verán ustedes también en el medio académico. ¿Cómo promover esta historia real? ¿Cómo promover, digamos, el desarrollo de personas con todo un equilibrio determinado? La base es la crianza. La base es la crianza. Siempre va a ser la base de todo y de esto especialmente es la formación de tu personalidad. Y la crianza, dígase, del entorno familiar, pero también de la educación institucional en las escuelas y diferentes centros educativos por los cuales transitan los niños y las niñas, es fundamental. Una crianza que esté en la validación de las emociones, no solo las mías, sino también las del otro. Desde el desarrollo de la empatía, desde ver cuáles son tus potencialidades, que pueden ser muy diferentes a las de otra persona, y está bien. O sea, cuando hay un proceso de acompañamiento real desde una crianza saludable y respetuosa con los niños y las niñas, entonces podemos tener después adultos con un ego saludable, que mantenga realmente el equilibrio. Equilibrados, sobre todo, sí. ¿Piensan ustedes igual? ¿Alguna nota para...? Yo creo que decir algo más es que realmente la base está en la formación que tú tienes de niño. Si arrastras ahí, ya después de adulto, cualquier cosa puede ser un detonante de... Es posible, después de adulto. No sí, claro. Sí, porque tampoco vamos a decir ya lo que te sucede. La corrección es posible, fíjate. Sí. Exacto, exacto. No podemos ser apocalípticos. Es posible romper con esos patrones y esas repeticiones y todas esas heridas que tenemos. Es posible. Porque no somos... Incluso pudiera ser al revés. Una persona que haya tenido toda su vida un ego equilibrado o sano, puede ocurrir un fenómeno. Un ataque de... Exactamente. También. ¿Algo para finalizar? ¿No? ¿Estamos bien? Sí. O sea, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y la sabiduría en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerden bien que en la confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.